voy a hablar de educación sexual y, evidentemente, que sepáis que es uno de los derechos sexuales universales, ¿vale? La primera vez que se formularon fue en el 97, en un congreso mundial de sexología, y finalmente se aprobaron en el 99, ¿vale?, por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología. Y ahí aparece como derecho a la educación sexual general, de educación sexual integral, un derecho para todos. Se habla mucho de la salud desde hace años, de sexualidad y de sexo, se habla mucho desde la salud, ¿no?, y desde sanidad. Entonces, sí, sabemos que la salud es un derecho fundamental, que la salud sexual es un derecho básico para todos. ¿Y qué pasa con los derechos sexuales? Pues realmente creo que falta mucho por hacer todavía en todas las sociedades, porque estos derechos deben de ser derechos entendidos, reconocidos, respetados y defendidos por todas las sociedades, cosa que igual en muchos sitios aún queda mucho por hacer. Pero sí que en nuestra sociedad hoy en día parece que la educación sexual, todos los padres, madres, profesores, centros educativos creen que es algo importante, como que debe de estar integrado en el ámbito educativo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera está esto integrado? ¿A qué le llamamos educación sexual? Pues cada uno tendrá su idea y a partir de hoy espero que tengáis otra, ¿no? Mi idea es, para que sea lo más visual posible, es diferenciar entre una educación sexual con sexología, que es la que vamos a hablar hoy, a una educación sexual sin sexología. Educación sexual con sexología, pues precisamente es lo que acaba de hablar mi compañera ahora, Sonia, en Galicia. Tenemos acceso a una red pública, a los centros Quero Temáis, que evidentemente yo, siendo enfermera, matrona y de Vigo de toda la vida, no conocía los centros Quero Temáis. Por lo tanto, que entiendo que muchos de vosotros tampoco. Por ejemplo, ¿quién conocía los centros Quero Temáis? Que levante la mano. Pues muy bien, enhorabuena. Yo los conocí a raíz de hacerme sexóloga, ¿vale? O sea que, bien, la gente que quiere hacer una educación sexual con sexología en sus colegios, pues saben que tienen acceso a estos centros y se ponen en contacto con estos profesionales, acuden a su centro y hacen un programa de educación sexual. Bien, ¿qué pasa con todos los centros, asociaciones, colegios y universidades, me da igual, que quieran hacer una educación sexual, pero que por lo que sea no acceden a los centros Quérote? Normalmente, ¿qué hacen? Se ponen en contacto con profesionales sanitarios, en la mayoría de los casos, ¿no? Enfermeras, médicos y muchas veces con matronas. Yo, como matrona y sexóloga, pues evidentemente sé que nos llaman muchas veces para esto, ¿no? Y sí somos el profesional de referencia para el cuidado de la mujer a lo largo de toda su vida sexual y reproductiva, y dentro de ahí está la educación sexual. Bien, pero las enfermeras y las matronas hacemos más educación sanitaria y salud sexual, lo que comentaba antes Guillermo. Estamos muy lejos aún si no tenemos información en sexología, no podemos hacer una educación sexual con sexología. Entonces, espero que estas jornadas sirvan para animaros a que os forméis en sexología, porque a mí me encanta, me apasiona mi profesión como matrona, pero tengo que decir que desde que me formé como sexóloga, pues el campo se me ha abierto muchísimo más, porque en vez de cuidar solamente a la mujer, pues evidentemente ahora, y a la mujer también la veo con otra mirada, relacionado siempre con el otro, que se relacione, bueno, en fin, es muy interesante. ¿Qué diferentes modelos en educación sexual tenemos? Hay otros, ¿no? Pero para diferenciar, lo que más suena, y todo el mundo conoceréis, es el modelo biopsicosocial. Este modelo valora a la persona, al hombre y a la mujer, por aspectos o por funciones. Por ejemplo, el ginecólogo valora la función de la sexualidad, sobre todo nos centramos en el ámbito ginecológico, en el aparato reproductor, ¿no? En las enfermedades de transmisión genital, etc. El psiquiatra psicólogo se va a centrar sobre todo en cómo afecta la sexualidad a la salud mental, y así, ¿no? Como por apartados, por aspectos de ese hombre, de esa mujer. ¿Qué pasa en los sexólogos? Seguimos el modelo biográfico. En este modelo biográfico no vemos al sujeto por aspectos ni por funciones, sino que lo vemos como un todo. Nos interesa en sí el sujeto. Ese sujeto que es un sujeto sexuado porque no puede no serlo, por ser un hombre o una mujer. Y sobre todo nos interesa esa cualidad de ser sexuado. Es su sexualidad.
y cómo esos hombres y mujeres se relacionan, esos hombres y mujeres en relación, pues se van construyendo su sexualidad a lo largo de toda su vida, desde que nacen hasta que mueren. Hay otro concepto interesante en estos dos modelos, que es el de, por un lado, en el biopsicosocial tenemos el modelo el dimorfismo, que hablamos por un lado de hombres y por otro lado de mujeres, lo comentaba al principio de la mañana Ana también. Estos iguales a mí también lo que más me costó entender cuando hice el máster en sexología, porque aquí sí los tenemos claro, ¿no? Hombres, mujeres, yo soy hombre, soy mujer y muy bien. ¿Qué pasa en los sexólogos? Hablamos del continuo de los sexos, de la intersexualidad. ¿Y qué es esto, no? Pues es que no hay hombres o mujeres, hay hombres y mujeres. Esto, o sea, cuesta un poquito entender al principio, ¿vale? Pero es como decir, lo comentaba Ana al principio, que como mujer yo tengo caracteres sexuales femeninos y masculinos, predominantemente femeninos, pero otra mujer pues igual también tiene más caracteres masculinos que yo, pero sin embargo se sigue sintiendo mujer. Por ejemplo, hay hombres que tienen mucho vello en el cuerpo y otros que tienen poco vello en el cuerpo, y no por eso son menos hombres. O hombres que tienen una voz muy ronca y otros que tienen una voz más afeminada, y no por eso son menos hombres. Y la orientación pues tampoco tiene por qué ser homosexual porque tiene una voz más afeminada. No tiene nada que ver tampoco, ¿vale? Entonces, son características que nos van sexuando a lo largo de toda nuestra vida y hace que entender ese continuo de los sexos, esa intersexualidad, ¿vale? Vale, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexo? Lo comento un poco por repetir, pero aquí hay unos conceptos interesantes que solemos confundir, ¿vale? Desde otras disciplinas hablamos muchas veces de sexualidad, de relaciones sexuales y de sexo, como que todos los términos es lo mismo, ¿no? Pues no se puede decir que reproducción es un sinónimo de sexo, ni que reproducción es un sinónimo de sexo, ni que placer es un sinónimo de sexo. No podemos hacer eso. Son tres términos y no dos, ¿vale? El sexo tiene su propia función, la de sexuarnos a lo largo de nuestra vida y hay que hablar de sexo desde el valor del sexo, que es lo que estamos diciendo en las jornadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si confundimos el término? Si con un mismo término sexo hablamos de acciones, de lo que hacemos con nuestros genitales, de placeres y de identidades, pues al final nos hacemos un lío. Y cuando esto lo llevamos a los chicos, chicas, adolescentes en los colegios y queremos transmitir pues, qué es el sexo, cuando hablamos de relaciones sexuales o hablamos de sexualidad en general, pues se lían los términos. Con lo cual, para empezar a entendernos bien y a trabajar de la mejor manera, hay que empezar por definir bien los términos y entendernos todos de qué estamos hablando cuando hablamos pues, de determinadas cosas. Porque si no entramos en esta idea de sexo falseado, cada uno tiene la idea de sexo que tiene y no nos entendemos, ¿vale? Pues si podemos hablar de agresiones, de abusos, vale, son agresiones, son abusos, pero no es sexo. El sexo hay que cultivarlo, ¿vale? Hay que cultivar ese valor del sexo como concepto, es hablar de la materia prima del amor, es hablar de que en el sexo no hay cosas buenas, ni malas, ni mejores, ni peores, simplemente son chicos, chicas, hombres y mujeres que socialmente son iguales, pero individualmente diferentes. Y que para el conocimiento de este sexo solo se puede llegar a través de la educación sexual, ¿vale? Para contribuir a que entre los sexos seamos más atractivos y nos llevemos mejor, seamos más convivenciales. Solamente a través de la educación sexual se puede hacer esto. Y como decía, educación sexual con sexología, bueno, ya lo hemos definido por la mañana, ¿no? Pero ¿os queda claro qué es la sexología? Es una ciencia en sí misma, es la ciencia que estudia el sexo, a los sexos en relación, no es como un añadido a la medicina o a la psicología, no, es una ciencia en sí misma y como tal tiene su marco teórico, ¿vale? Un marco teórico que los sexólogos trabajamos desde aquí, desde el mapa del hecho sexual humano que describió el maestro Efigenia Amezúa, en el que vemos 6 marcos conceptuales, que es lo que hablamos con los chavales, los adolescentes en los colegios, en el que dividimos el primero el marco de los campos conceptuales grandes, ¿no? La sexuación, la sexualidad, la cualidad de ser sexuados, nuestras vivencias, la erótica, lo que deseamos, la amatoria, cómo nos relacionamos, y la pareja, toda esa amplia variedad de parejas que existen, y la procreación, que no es lo mismo que reproducción, ¿vale? Entonces, aquí explicaríamos, por ejemplo, estábamos hablando de que la matrona va al colegio y habla de anticoncepción.
dentro de este marco dentro de este mapa conceptual, ¿dónde estaría hablar de anticoncepción aquí? ¿Dónde lo enfocaríais, hablar de anticoncepción? ¿En pareja? Por ejemplo, pareja, procreación, sobre todo, ¿no? Pero fijaos, por si hablamos de reproducción, de anticoncepción y demás, es el último campo conceptual, ¿vale? O sea, hay muchísimo más, el campo es muchísimo más amplio de solo hablar de anticonceptivos y de embarazos, ¿vale? Entonces, a la vez, esto está, bueno, la atraviesan esos modos de individualización de cada sujeto, que son los modos masculino-femenino, los matices heterosexual-homosexual y la amplia variedad de peculiaridades de cada uno, que hacen que sea ese sujeto y no otro, ¿vale? Con esa sexualidad peculiar y particular de cada uno. Me centro en el de sexuación porque es la base, somos sujetos sexuados. Decís, ¿qué es esto de ser sexuado? Pues la sexuación es un proceso, es un proceso que se produce a lo largo de toda tu vida, desde que naces hasta que mueres e incluso antes, porque antes de nacer el bebé ya lo estamos sexando como hombre o mujer, si sabemos el sexo, incluso le hablamos de una forma diferente, ¿no? Hay algunos estudios por ahí que se han hecho con un bebé que no sabemos si es niño o niña, cómo le hablas si piensas que es niño, a cómo le hablas si piensas que es niña, todo eso va a influir en su sexualidad, ¿vale? Y al final, cuando ese niño, bebé, crece, pues tendrá su propia identidad, su propia sexualidad, que, como digo, es diversa y múltiple. Existen tantas sexualidades como sujetos sexuados somos, ¿vale? Entonces, hablar de educación sexual no es solamente hablar de anticonceptivos, ¿vale? Si llaman a la enfermera, antes se me pasó a contar, ¿no? Llaman a la enfermera, a la matrona, al médico, va al centro de salud, al centro educativo y al final, evidentemente, solamente suele hablar de enfermedades de transmisión sexual, de anticonceptivos, la matrona domina ese tema y está muy bien, pero nos queda todo este otro resto de marco conceptual, ¿vale? No nos podemos quedar ahí. Entonces, hablaríamos del hecho sexual humano. Para hacer llegar esta información a todos los adolescentes, hablaríamos de que son chicos, de que son chicas, de hombres, mujeres, todos somos sexuados y de que se viven como sexuados y que se pueden expresar y relacionar como tales. Abarca todo tipo de sexualidades, tanto con discapacidad intelectual, con cualquier diversidad funcional, más altos, más delgados, más feos, más guapos, en fin, todo tipo de sexualidades, ¿vale? Da igual la orientación, aquí entran todos, no hablamos de algo singular, sino de sexualidades en plural. El objetivo fundamental de la educación sexual es contribuir al conocimiento y a la comprensión de ese marco del mapa del hecho sexual humano y de la riqueza de la diversidad de seres sexuados. O sea, comprender todos esos chicos y chicas adolescentes que ser distinto no es un problema, sino que es una riqueza, ¿vale? Y para terminar, quería hablar de las actitudes, porque entramos en lo mismo, ¿no? Desde diferentes disciplinas, sobre todo en la sanitaria, solemos estar más en las normativas. ¿Esto qué es? Pero que sepáis que hay otras, también están las comprensivas o de cultivo, que es más en las que estamos los sexólogos. Las actitudes normativas son estas que van, ya lo han hablado antes otros compañeros también, ¿no? Que van más de la moral social, de lo que está bien, de lo que está mal. Son más paternalistas y sobre todo las ramas sanitarias están ahí, hablan de salud sexual y de educación sanitaria y están en estas normativas, en lo que debes de hacer o no debes de hacer. Vas a un colegio, le hablas de anticoncepción, esto lo puedes usar, esto no, es ojo, no hagas esto que no sé qué, siempre estás diciéndole lo que deben o no deben de hacer. Y en general, y hablando de adolescentes en general. Y esto es muy interesante, pensar en que no podemos hablar de generalidades, sino de ese adolescente en concreto, que tiene unas peculiaridades en concreto y una sexualidad única, ¿vale? Entonces, estas actitudes van ahí de lo que se prohíbe a lo que no, de lo que está mejor, de lo que está peor. Entonces, deberíamos de cultivar, de partir de actitudes de cultivo y comprensivas. Estas actitudes tratan de entender el relato de ese sujeto. Cuando nos llega un relato, nos cuentan algo, pues no hacer ningún tipo de juicios de valor,
simplemente promover, destacar y reforzar todo lo que resulte valioso para que ese chico o chica ayude a descubrirse y a vivirse de una manera más satisfactoria posible. Y ahí entran, como vemos, pues todos los tipos de personas que somos con nuestras peculiaridades diferentes. Las actitudes de comprensividad de cultivo, por lo tanto, van a ir al cultivo del sexo como valor para cada sujeto, a la comprensión del hecho de los sexos, al cultivo de la diversidad como riqueza, a la comprensión de cada sujeto sexuado y al cultivo peculiar de cada manera de ser sexuados, en ese proceso biográfico que hablábamos, ¿vale? Diferenciando el modelo biopsicosocial del modelo biográfico. Y me gustaría terminar con una frase de Efigenio Amezúa, uno de mis maestros en el Instituto INCISEX, que os animo a que os forméis en sexología, porque es la única forma de que la sexualidad requiere ser estudiada y conocida, estimada, valorada y potenciada para cuanto concierne a la vida privada y personal de los sujetos, para construirse a sí mismos como tales sujetos sexuados. Y no tengo mucho más que decir, simplemente muchas gracias. Y yo como matrona y sexóloga a nivel también me podéis encontrar en el Centro Progresa, aquí en Vigo. Pero como dijo mi compañera, es muy importante conocer, que sepamos que existe este acceso público a los centros Quéote, y si queremos formación en sexología la tenemos gratuita. A mayores, pues que sepáis que existen sexólogos en Vigo y en toda España que están dispuestos a atender cualquier tipo de duda y pregunta. Muchas gracias.